Vamos a saludar también a José Antequera Guzmán, abogado asesor del Centro de Memoria, Paz y Reconciliación de Bogotá y parte del Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado. Gracias por estar con nosotros, bienvenido. Muchas gracias a ustedes, un saludo para todos. Si hablamos de cifras, si hablamos de números, incluso si hablamos de este informe que no ha sido autorizado por el fiscal, como bien nos lo acaba de decir también el director de Human Rights Watch, uno se pregunta cuáles son los números reales, cuáles son las cifras reales en cuanto a justicia, pero también en cuanto a violencia y restitución de tierras que existe en este momento en Colombia. No, es muy difícil en este momento establecer cuál es la realidad, porque lo que está diciendo permanentemente la Unidad de Restitución de Tierras es que hay un avance de 66%, ustedes mismos lo estaban diciendo, de restituciones efectivas, pero lo que también nos está diciendo justamente el informe es que la realidad es que esas restituciones vienen de procesos anteriores y la respuesta que viene a dar la Unidad de Restitución de Tierras es muy ambigua, porque dice que las restituciones están hechas al amparo de este gobierno en el marco de la Ley de Víctimas, pero no deja muy claro si realmente está siendo efectiva la ejecución de la ley. Yo lo que creo es que el hecho de que no exista en este momento una política de retorno acompañando la restitución de tierras establecida en la Ley de Víctimas, pues es el asunto más grave de todos. La persistencia del paramilitarismo está demostrando, yo estoy muy de acuerdo con José Miguel Vivanco en ese sentido, pues que sin la posibilidad de un ataque frontal al paramilitarismo persistente, al ataque contra los defensores de derechos humanos, contra los reclamantes de tierra, pues va a ser muy difícil llevar a buen término la reparación para las víctimas en Colombia. ¿Hay miedo tal vez por aquellas personas que quieren buscar la restitución de tierras en Colombia y además ser beneficiados o por qué no compensados, recompensados, si vale el término, ante esta situación por los daños que sufrieron en algún momento? Yo creo que el presupuesto del que partía de alguna manera la Ley de Víctimas, y yo por eso quiero enfocar de alguna manera una crítica al propio modelo de la ley, era la idea de que el miedo persistente y el hecho de las nuevas condiciones que tienen las personas que han sufrido el desplazamiento forzado en las ciudades iba a hacer que las personas en realidad estuvieran interesadas en reclamar títulos más que reclamar directamente tierras. Y lo que está demostrando el informe de Human Rights Watch es que efectivamente en este momento los campesinos sí están reclamando las tierras, sí están queriendo retornar, pero no están teniendo garantías. No solo por el hecho de que persista el paramilitarismo en muchas regiones, sino también por el hecho de que existe una gran impunidad, como lo ha denunciado la Comisión Colombiana de Juristas, del 99%, y también porque en contravía de la posibilidad de reparación, de la posibilidad de restitución de tierras, pues en cambio se están avanzando en este momento en el país procesos fraudulentos de acaparamiento de baldíos, se están avanzando en este momento en el país procesos que bajo el modelo de desarrollo no ayudan a que efectivamente se vaya a concretar esa restitución de tierras. Hay miedo, pero hay también una gran valentía que en este momento no cuenta con las garantías para que se dé la restitución. En aras de la imparcialidad, el equipo de producción de la tarde fin de semana contactó a la Unidad de Restitución de Víctimas. La subdirectora Ivonne Moreno confirmó finalmente su participación, aunque no en directo, y al momento de realizar la entrevista la canceló exponiendo varios argumentos. Por ejemplo, por ser un tema que ya se ha tratado mucho, porque el centro del debate no radica en los puntos expuestos por el informe de Human Rights Watch y las problemáticas que han expuesto los medios de comunicación, y finalmente porque no considera que la Unidad de Restitución sea el ente competente para hablar del tema. Doctor Vivanco, usted que ha tratado temas de derechos humanos a nivel mundial, sobre este particular y en otras naciones que tendrán situaciones similares, uno se pregunta, ¿quién tiene que hablar sobre este tema? ¿Quién tiene que dar los datos verídicos sobre este tema? Juan Carlos, lo que tú me preguntas, yo me voy a permitir hacer un comentario en lo que está diciendo mi colega Antequera Guzmán, porque él dice que la reacción del gobierno, de la unidad tanto de restitución como la unidad de víctimas, ha sido muy ambigua. Yo iría un poquito más lejos. Yo creo que la reacción de estas dos unidades ha sido abierta y deliberadamente desinformar, para así cubrir el récord y tratar de confundir, presentando un récord que es bastante pobre, como un récord, yo diría, casi ejemplar. Fíjate tú que hay en Colombia millones de desplazados, es decir, personas que han tenido que huir con lo opuesto, como víctimas del paramilitarismo y otras víctimas de la FARC. Estos millones han abandonado alrededor de 6 millones de hectáreas, de las cuales a lo menos 2 millones de hectáreas han sido despojadas por grupos criminales, por mafias, y de lo que se trata con esta ley es permitirle a esas personas recuperar sus tierras. Ocurre que hay muchas familias que felizmente han logrado ya recuperarlas y se han valido de esta ley para regularizar sus títulos, pero no se trata de personas que transitaron
de ser desplazados a recuperar o retornar a sus tierras, sino que se trata de personas que de alguna manera lograron establecerse en sus terrenos y han utilizado esta ley para regularizar sus títulos, lo cual también es perfectamente legítimo. Pero el gobierno lo que está tratando en este instante es demostrar que hay un número importante de personas que han recuperado sus tierras gracias a la ley de víctimas, lo cual ellos saben perfectamente que es falso. Hay solamente una familia que a lo largo de 2 años de vigencia de esta ley ha logrado transitar de su calidad de desplazado a retornado y está actualmente viviendo en su propio terreno. Eso es importante que la opinión pública lo conozca, lo sepa, que el diagnóstico no sea un diagnóstico confuso para maquillar las cifras y sobre ese diagnóstico hacer las correcciones a tiempo, sin mentirle al país ni a la comunidad internacional, porque la ley contempla a lo menos 8 años más de implementación y es importante que ya transcurridos los primeros 2 años se hagan las correcciones. ¿Cuál es la corrección más importante? Un trabajo dedicado, riguroso de la Fiscalía para investigar esas amenazas de muerte y esos asesinatos que se han dado en los últimos años y también, por cierto, una desvinculación de las fuerzas de seguridad, especialmente la policía, en regiones como Córdoba o Urabá, donde todavía están con nexos muy estrechos con el paramilitarismo. Doctor Vivanco, ¿quiere decir que tal vez usted fue bastante crítico y denunciante de las presuntas violaciones de derechos humanos que ocurrieron en el gobierno pasado en Colombia, del expresidente Álvaro Uribe Vélez? Tal vez no ha existido un cambio en esa política, se siguen cometiendo los mismos errores, además de maquillar cifras. ¿Con qué fin, además? Mira, Juan Carlos, nosotros hemos sido críticos tanto en Colombia del actual gobierno, de los anteriores y no solo en Colombia, también en Brasil, en México, en Chile, en Perú, cuando vemos que se están haciendo las cosas mal. En el caso de Colombia, creemos que esta ley, la ley de víctimas, restitución de tierras, si bien es cierto no es perfecta, es probablemente la mejor esperanza que tienen millones de desplazados, personas que han sufrido lo indecible, cuyos familiares han sido desaparecidos, masacrados, ejecutados, torturados, y para salvar la vida han huido de esas regiones y el gobierno les ha prometido, el gobierno del presidente Santos, acompañarlos y retornarlos a su lugar de origen. Eso lamentablemente está ocurriendo a un ritmo, yo diría, creo que realmente es muy pobre, el ritmo es extraordinariamente lento. ¿Y por qué es lento? Y esto era previsible, por los problemas de seguridad que subsisten en las regiones de Colombia. Durante el gobierno anterior se promovió una llamada desmovilización de paramilitares. La versión oficial es que ya el paramilitarismo no existe, pero si tú visitas regiones como las que acabo de nombrar en Colombia, está controlada por grupos como los urabeños o los rastrojos o las águilas negras, que son los mismos paramilitares, con los mismos procedimientos, unidos al narcotráfico y con nexos con la fuerza pública, extorsionando y matando y amenazando a aquellos que simplemente no se subordinan a sus mandatos. Y ese fenómeno, lamentablemente, no se ha erradicado, por el contrario, sigue en Colombia con gran persistencia. Vamos a hacer una breve pausa comercial y también para ir a nuestros avances de la hora, pero antes le quiero dejar una pregunta al aire al doctor Antequera, y es precisamente tomando parte de lo que ha dicho el doctor Vivanco, de que esta no es una ley perfecta, pero por lo menos es una esperanza para aquellos que sufrieron el conflicto armado. La pregunta sería, ¿cuáles pueden ser las imperfecciones de esta ley? Usted además siendo abogado y conociendo muy bien el tema de estas personas. Ya volvemos. La administración Obama ha entregado 3 documentos sobre su esquema de seguimiento a las comunicaciones reveladas por las filtraciones y la responsabilidad nuclear en su contratista de la Claudia de las elecciones presidenciales de Venezuela, donde resultó electo el mandatario de este país, Nicolás Maduro, ya que la organización no tuvo una presencia en este país. Karen Pereira, con el debate. Comenzamos. Lo que significa este libro.